Sean todos bienvenidos a la casa de Dios en esta mañana. Como bien dice el boletín, las matrículas para el seminario, para el instituto y para la escuela del ministerio ya están abiertas. Ahí sobre la mesa están los documentos que dan orientación en cuanto a la planilla que usted debe llenar, también los documentos que debe presentar para su matrícula. Así que ahí al salir pueden encontrarlo. También doy gracias al Señor por el testimonio que pudimos escuchar. Ciertamente fue un plato fuerte en esta mañana, amén. Damos gracias a Dios por lo que está haciendo allí con Marlene. Sabemos que solo Dios puede hacer algo así. Bien, también quiero anunciarles para que demos gracias y adoremos al Señor, porque también la semana pasada uno de nuestros misioneros, el misionero Giovanni Cruz de Cuba, también su esposa dio a luz. Ellos tuvieron dos preciosas niñas. Dios les bendijo con partida doble y bueno, pues la verdad que la esposa es una heroína porque fue de parto natural, no fue cesárea, los parió los dos, así que damos gracias a Dios porque todo salió bien, pues cada uno de nosotros sabe lo riesgoso que es un parto, También damos gracias a Dios porque el implante del nuevo riñón para la hermana Marlene, como ustedes oyeron en el testimonio, pues también ha sido de mucha bendición para sus vidas. Así que Dios está haciendo cosas, ¿sabe? Dios está haciendo cosas. Por eso le animamos. Gracias. Perdón por el agua, pero tenía ya mi garganta seca. También, mis queridos hermanos, quería aprovechar la ocasión para recordar y hacer promoción a la próxima reunión fraternal que vamos a tener en septiembre 14. Por favor, hagamos todos los arreglos necesarios para ese domingo a las 3 de la tarde, estar todos allí en West Gray para celebrar juntos nuestro gran evento de evangelismo y conferencias. Primero Dios, tendremos un predicador invitado, también 13 de nuestros hermanos van a estar siendo sumergidos en las aguas del bautismo y esperamos que sea un evento de mucha bendición para todos. Bien, sin más demora, vamos al estudio de la Biblia. Como usted conoce, estamos llevando en los domingos en la mañana esta serie titulada Las sectas falsas, y entre los banqueros existe la costumbre de enseñar las características y las partes de un billete verdadero antes que un billete falso. ¿Por qué? Porque los billetes falsos pueden tener disímiles formas o tipos de impresión. En cambio, cuando se aprende a identificar el billete verdadero, inmediatamente que cae el falso, el banquero sabe qué, identificarlo. Exactamente igual ocurre en el ambiente cristiano. Es importante, es imprescindible que nosotros aprendamos a identificar a una iglesia verdadera para que cuando estemos expuestos a falsos profetas, falsos maestros, herejías e iglesias falsas, sepamos cómo discernir la verdad de la mentira, lo correcto de lo incorrecto. Y por eso hemos titulado este mensaje Cómo identificar a una iglesia verdadera. Cómo identificar a una iglesia verdadera. Mis queridos hermanos en el Señor, sin más demora, les invito a que busquemos allí nuestras Biblias. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Mateo capítulo 7, en el versículo número 20. Mateo 7, versículo 20. Y dice de esta manera la Biblia: así que por sus frutos
los conoceréis. Así que por sus frutos los conoceréis. Y aunque este es uno de los tantos versículos que vamos a estar utilizando, no es el único, vamos a leer varios. De aquí parte todo lo que queremos aprender. Oramos. Señor, dirígenos con tu palabra a la Biblia en este momento y asístenos para que podamos enseñar tu verdad. Líbranos del error y toma tú el control de esta predicación. Por Jesucristo. Amén. Bien, ¿cómo identificar a una iglesia verdadera? Una y otra vez en su libro, estoy hablando específicamente de la primera epístola de Juan, podemos descubrir 3 pruebas principales para probar los espíritus. Si usted recuerda el mensaje anterior, habíamos leído ese texto donde Juan exhorta a probar los espíritus. Hay 3 cosas, hay 3 pruebas principales para poder probar los espíritus y determinar si son de Dios o no. Y las 3 deben estar presentes para que determinado grupo sea considerado como una iglesia auténtica, una iglesia bíblica, una iglesia verdadera, una iglesia que ciertamente honra a Jesucristo, vive para Jesucristo y es de Jesucristo. No es suficiente, escuchen muy bien esto porque es muy importante, no es suficiente que un grupo determinado exhiba una o 2 de estas marcas, de estas características, sino que según el apóstol Juan es imprescindible que toda iglesia verdadera exhiba las 3 juntas, las cuales dan las pautas de una verdadera iglesia. Al mencionar estas 3 pruebas es importante distinguir entre una iglesia separatista o tal vez un poco raro y una secta falsa. No es lo mismo ser un pueblo santo y apartado para Dios que ser un pueblo falso. No. Además, ciertas iglesias, ciertos grupos comienzan como iglesias verdaderas. Comienzan bien, pero paulatinamente se convierten en sectas cuando comienzan a alejarse de las verdades de Dios o cuando empiezan a responder a intereses humanos y personales, y lo manifestarán en alguna de estas 3 áreas que hoy vamos a estar estudiando. Las 3 pruebas son las siguientes. La primera, la teológica, o sea, la doctrinal. Las pruebas teológicas, las pruebas doctrinales. Para que una iglesia sea aceptada como verdadera, debe de practicar una sana y verdadera teología que emane de la palabra de Dios y que está en conformidad a la enseñanza toda revelada en la Biblia. Por eso es importante que tengamos cuidado con las personas o con cualquier predicador o grupo que enseñe la doctrina no es importante. No, la doctrina sí es importante. La iglesia primitiva, Hechos 2:47, 42, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pablo exhorta a los pastores a que sean celosos de la sana doctrina, que enseñen la sana doctrina. Y la razón por la cual lo dice es porque también se dice en la Biblia que en los últimos tiempos muchos tendrán comezón de oír y se reunirán, pero para oír doctrinas de demonios. Y lo dice porque hay doctrinas falsas, hay doctrinas que están viniendo del diablo y hay doctrinas que seducen a la gente y que las llevan al abismo y al infierno. Por tanto, una iglesia bíblica tiene por distintivo ser una iglesia que teológicamente practica la verdad que está revelada en la Biblia. La segunda es la moral y la tercera es la social. Repito, son las tres áreas que debe exigir la iglesia en cuanto a lo teológico, a lo moral y a lo social. En primer lugar, entonces, vamos a estar hablando de las pruebas teológicas. Esta prueba tiene que ver mayormente con Dios, tiene que ver mayormente con su Hijo Jesucristo. Porque si en algo la iglesia debe de estar bien definida para ser verdadera, es en cómo contempla a Dios y cómo contempla a Jesucristo a la luz de la palabra de Dios. Un mal concepto en la persona de Dios,
un mal concepto en la persona de Jesucristo, un mal concepto en la persona del Espíritu Santo, hace que una persona determinada deje de ser un seguidor del verdadero Dios para irse tras falsas enseñanzas. Me gustaría poder afirmar que las otras dos, o sea, la moral y la social, surgen automáticamente de la prueba doctrinal, como si doctrina correcta siempre llevara a comportamiento correcto, pero no es necesariamente cierto. Hay sectas que tienen doctrinas falsas, teología falsa, pero tienen alto concepto moral y social. Por tanto, ser moral y socialmente activo no significa necesariamente de que se es un creyente verdadero o una iglesia verdadera. Hay iglesias falsas, hay predicadores falsos, hay falsos profetas que tienen un concepto distorsionado de Dios, de Jesucristo. Tienen prácticas heréticas en cuanto a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Sin embargo, exaltan la vida moral, exaltan la vida familiar, se proclaman contra el divorcio, se proclaman contra todo tipo de inmoralidad y son activos en el ambiente social, ayudando al pobre, al necesitado, al menesteroso. Pero recuerde, eso no es suficiente, porque si tus obras de justicia son el resultado de tu interés personal y no de tu temor al verdadero y único Dios, de nada te sirve, absolutamente de nada. Mis queridos hermanos, todos conocemos a personas, todos conocemos a grupos enteros cuya doctrina es intachable, y sin embargo hay fragilidades, hay chismes, hay rencores, hay amarguras y hay hasta odio hacia otros hermanos en Cristo. Hay iglesias que tienen verdadera doctrina, pero aborrecen a otros hermanos por el mero hecho de no tener el mismo nombre doctrinal, quizás, el mismo nombre denominacional, perdón, o aborrecen a su hermano, o aborrecen a cualquier otra persona por cómo está llevando su fe, y eso tampoco agrada a Dios. Esto no significa que la doctrina no sea importante. Nadie puede ser un verdadero cristiano sin creer que Cristo es lo que la Biblia declara que es, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, Dios manifestado en carne para salvar a hombres pecadores como usted y como yo de la condenación eterna y hacerle resucitar llegado el momento de la final trompeta para que vayan a la presencia misma de Dios a reinar por los siglos de los siglos junto a Él. Sin embargo, simplemente asentir una declaración doctrinal ortodoxa nunca equivale a conocer al Salvador. Escuche, pronunciar con su voz un credo o sostenerlo no es necesariamente conocer al Salvador. Porque cualquier persona puede aprenderse de memoria un credo. Cualquier persona puede aprender de memoria todo un sistema doctrinal. Pero si tú aprendes todo un sistema doctrinal X de memoria, pero no tienes una relación personal con el Dios de la historia y con su Hijo Jesucristo, aceptándole como Señor y único y suficiente Salvador personal, ni conocer toda la doctrina del mundo, te va a llevar al cielo. Hay muchas iglesias que durante su culto rezan un credo. Muchas, cada domingo, en cada culto, creo en Dios Padre nuestro, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo. Y cuando usted escucha el credo de los apóstoles, o credo de Nicea, como quieran llamarle, usted se encuentra que no hay nada herético en ello. Es verdadero lo que se dice, sin embargo, el que lo está repitiendo, lo repite como un papagayo, repite la frase aprendida de otro, porque en el fondo no creen, en el fondo no aceptan, en el fondo no viven conforme a lo que dicen con su boca. Tiene que haber ortodoxia con ortopraxis. Tiene que haber concepto doctrinal definido en una relación personal con Jesucristo
y viviendo a Jesucristo, viviendo la palabra. Recuerde que el conocimiento no es precisamente, o la memorización de la Escritura, lo que te hace salvo. Lo que hace salvo a un individuo es su relación personal con Jesucristo, con nuestro Señor Jesucristo. Simplemente asistir una declaración doctrinal ortodoxa nunca equivale a conocer al Salvador. La Biblia dice en Mateo 7:20 que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos se conoce al árbol. Y lo estaba diciendo precisamente en medio de un ambiente en el cual habían varias sectas religiosas. Los fariseos, quienes eran, escuchen muy bien esto, lo más saludable doctrinalmente de aquel tiempo, por cuanto creían en un único Dios, creían en la venida de un Mesías, creían en la resurrección de entre los muertos, creían en la vida eterna, creían en los ángeles, creían en los demonios. Sin embargo, no aceptaron al Mesías, sino que le rechazaron. Sin embargo, de ellos se dice que eran como sepulcros blanqueados porque exigían muchas normas, pero ellos mismos no las vivían. A lo que nos estamos refiriendo es, mis queridos hermanos, que el verdadero fruto que espera Dios de un hijo suyo es aquel que emana de una relación personal con Jesucristo, porque se vive a Jesucristo. Las sectas, por lo general, pueden citar mucha escritura, pueden hablar mucho de moral y de social, e incluso pueden ser muy hábiles en la defensa de su aparente doctrina. Pero cuando niegan a Jesucristo, la eficacia de su salvación y el poder de su gracia, están negando a Dios el Padre, porque no están reconociendo la obra del Padre a través del Hijo. Por tanto, no podemos verles aun cuando hablen de religión, ni cuando tengan estas conductas, como verdaderos creyentes, sino como falsos creyentes. Esos son árboles que están dando frutos no buenos. Frutos no buenos. La pregunta para probar al grupo teológicamente son dos. La primera, cuando usted se encuentra con una persona X, aunque le diga que es cristiano, no se cree. Mire, tenemos que aprender a no ser tan crédulos a los seres humanos. Son muchos los que han salido por el mundo diciendo soy cristiano. Son muchos los que en nuestros tiempos dicen yo amo a Jesucristo. Yo sigo a Dios, creo en Dios. No crea lo que la gente diga. Examine y pruebe los espíritus. Y para poder probar y distinguir cuando un creyente es verdadero de uno falso, cuando estoy expuesto a una secta, usted debe de hacer estas dos preguntas. Primero, ¿quién dice ellos que es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo para ti? Si ellos le dicen Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre. Jesucristo es Dios hombre. Es el único y suficiente Señor y Salvador. Es el único camino, verdad y vida que lleva al hombre pecador a Dios, y su muerte fue suficiente para expiar. Yesenia, no juegue, por favor. Para expiar el pecado, mis queridos hermanos, eso responde a lo que la Biblia revela como verdad. Pero cuando empiezan a haber enseñanzas raras con respecto a Jesucristo, ¿quién es Jesucristo verdaderamente para ti? No, para mí Cristo es la primera creación de Dios. Que antes en el cielo fue Miguel el arcángel. Después Dios lo envió a la tierra. En la tierra fue Jesucristo y después cuando ascendió fue de nuevo el arcángel Miguel. ¿Habla eso la Biblia? ¿Dice la Biblia eso de Jesucristo? En cambio, ¿qué dice la Escritura? Dios fue manifestado en carne. ¿Y qué más dice el texto? Dígalo, a ver si se lo sabe. Dios fue manifestado en carne, ¿qué más? Visto de los ángeles, ¿qué más? Justificado del Espíritu, ¿algo más? Y predicado a los gentiles. Dios manifestado en carne y predicado ¿a quién?
a los gentiles, es Dios hecho hombre. Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, verso 14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre. Es el único camino, verdad y vida. Por tanto, si alguien viene enseñándote algo distinto de Jesucristo, sea anatema. Ese no es el Cristo que revela la Biblia. No como dicen los testigos de Jehová y los adventistas que fue Miguel en el cielo. No es el hermano del diablo, de Lucifer, como dicen los mormones, y que presentó a Dios un plan mejor que el de Lucifer. No es como dicen algunas de las sectas, entre ellas también los mormones y la Iglesia Internacional y toda una serie de denominaciones falsas que dicen que la muerte de Cristo no fue suficiente en la cruz y que por eso Dios tuvo que enviar a otro mediador, Joseph Smith o Newton o este o el otro. Cuidado. No es como dicen los musulmanes que Cristo fue uno de los 3 grandes profetas. No. Él es el único camino, verdad y vida. Quien no cree en Jesucristo como Dios hecho hombre, único y suficiente, Señor y Salvador y Redentor, es un falso creyente. Por muy bueno que sea, por muy moral, por muy activo que sea socialmente, por muy bien vestido que ande, no es un verdadero creyente. No podemos dejarnos mover fácilmente por las apariencias de los hombres. Y digo esto porque muchas veces me he encontrado con creyentes que cuando ven a un testigo de Jehová dicen, es que son tan buenas personas. Dios lo tiene que recibir en gloria porque fue muy bueno. Aquí nadie es bueno, mis hermanos, no hay bueno ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, dice la Biblia. Cuando los hombres no actúan en bondad y sus obras no son el resultado de la gracia y la salvación que Dios les ha dado, tal obra no es obra de verdadera justicia. Dice que fuimos creados en Cristo para buenas obras en Cristo. Quiere decir que toda obra fuera de Cristo es como trapo de inmundicia. Por tanto, no nos podemos guiar por los sentimentalismos. He escuchado, yo recuerdo, estaba en Cuba cuando aquello, en el año, si mal no recuerdo, 2005, 2004, cuando muere el Papa Juan Pablo II. Mira que la gente hablaba cosas. Y me dio tristeza oír creyentes diciendo, ese hombre sí está en el cielo, porque es que fue tan bueno. La Biblia dice que los idólatras no heredan el reino de los cielos. Ni los homicidas, ni los fratricidas, ni los parricidas. Bueno, él no fue nada de eso. Una persona que consiente en que niños sean violados y que la única acción que toma en contra de un violador es cambiarlo de una iglesia para otra para que siga siendo lo mismo que es. Una persona que descubre que el Banco Ambrosiano estaba lavando dinero para la mafia y que la logia fue la que mató a Juan Pablo I 26 días después de su papado porque estuvo en contra de ese lavado de dinero, y luego vuelve a restaurar al mafioso que estaba al frente de dicho banco hasta el año 80 y pico, en que este hombre se suicida cuando todo el escándalo surge a la voz al público. ¿Qué es? Un hombre que apoyó a Gabriel Marcel, un sacerdote pederasta mexicano, fundador de los Legionarios de Cristo, famoso por los cientos de niños que violó y que le permitió morir tranquilo aquí en Miami, en la Florida, no en Miami, en Florida, como si fuera un santo. ¿Qué es? Los hombres se guían por las apariencias. No podemos guiarnos por apariencias. Tenemos que guiarnos por lo que Dios revela. Y la Biblia claramente dice que el que no vea a Jesucristo
como el Dios encarnado y el Hijo de Dios que es y el Salvador, no ha conocido a Dios. La segunda pregunta, según esa doctrina, ¿qué debe hacer uno para ser salvo? Vamos a leer Hechos 16:30. Hechos 16:30. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Verso 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué debe de hacer una persona si quiere ser salva? ¿Qué debes de hacer tú si quieres ser salvo? Según ese texto de la Biblia. A ver, usted, dígame, ¿qué tiene que hacer según el verso 31? Creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo y solamente creer. ¿A qué se refiere con creer? No se trata de creer en su existencia. Oh, yo creo que Él existió. Los impíos, los incrédulos creen en la existencia de Jesús histórico. Pero no se trata de esa simple acción de decir, yo creo que existió. No, se trata de creer lo que Él realizó y consumó en la cruz al morir y al resucitar por ti. Es creer que Él es el único que puede quitar el pecado. Él es el único que puede llevarte a la vida eterna. Es creer que si no le aceptas como Salvador, vas a ser condenado en el infierno. Es creer en su mérito y en su obra. La fe intelectual, la creencia intelectual no lleva a salvación. Es creer en el sacrificio expiatorio de Cristo. Usted le pregunta a un ateo, ¿Cristo existió? ¿Usted cree que Cristo existe? Y te va a decir, sí, sí existió. Pregúntale, ¿cree que es el único que puede quitar tu pecado y darte vida eterna? No, no creo en eso. No creo en la resurrección. O sea, se trata de creer en sus méritos, en su obra. Amén. En eso se trata. Pero escucha esto. Perdón por el agua. La Biblia dice claramente, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Pero cuando usted le pregunta, está en presencia de una iglesia sectaria, una iglesia falsa o un creyente falso, y usted le pregunta, ¿qué debe de hacer uno para ser salvo? Pueden ocurrirle dos cosas. Uno le puede decir, tienes que hacer esto, aquello o lo otro. Y nada tiene que ver con creer en Jesucristo. Pero puede haber otro que te diga, usted tiene que creer en Jesucristo y además, y te añaden otra cosa. Pero la Biblia dice en el verso 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No dice, cree y haz esto, aquello y lo otro. O sea que estamos hablando de únicamente creer en Jesucristo. Juan declara que el verdadero cristiano tiene que confesar al Hijo de Dios como Salvador y solamente al Hijo de Dios. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 23 nosotros leemos las siguientes palabras. 1 de Juan 2:23 dice de esta manera la Biblia, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Verdadero creyente confiesa a Jesucristo. Confesar literalmente significa estar de acuerdo o decir la misma cosa. Si el grupo que investigamos cree la verdad, debe de decir acerca de Jesucristo lo mismo que declara la Biblia de Él. Debe decir lo siguiente. Número 1, que Cristo es Dios. Colosenses capítulo 2 versículo 9. O sea, para que sea un verdadero creyente tiene que decir que Jesucristo es Dios. 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Debe decir que Cristo murió por nuestros pecados. Romanos capítulo 4, versículo 25. Dice la Biblia de esta manera, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Debe decir que la salvación se encuentra solamente en la persona de Jesucristo. Hechos capítulo 4, versículos 11 al 12.
La Biblia dice, y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice la Biblia. Verdadero creyente es aquel que dice que la salvación es un regalo de Dios. Y lo dice no por sí mismo, sino porque se fundamenta en Romanos 6:26, donde la Biblia, en Romanos 6, donde la Biblia con toda seguridad dice, sabiendo esto, en el verso 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y el 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Creyente verdadero es aquel que dice que la salvación no es por consecuencia de las obras humanas. Tito capítulo 3, versículo 5, enseña esta gran verdad. Allí el autor de esta epístola, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribe lo siguiente, Tito 3:5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Disculpen, leí el capítulo 1, 3:5, Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Un creyente verdadero sostiene estos puntos. ¿Se ha dado cuenta usted de algo? Que todo viene a dar a una persona, ¿quién es? Jesucristo. En un solo mérito, el realizado ¿por quién? Por Cristo. En una relación con una persona, ¿quién es? Jesucristo. En las sectas existen varias maneras de negar al Hijo. Existen varias maneras de negar a Jesucristo. Probablemente ellos no le digan, no, Jesucristo no existe. Probablemente ellos no le digan, no. Jesús es alguien especial. Ellos le van a hablar de Jesús. Pero cuidado, porque existen varias maneras de negar al Hijo. La primera manera es negar directamente en su doctrina escrita que Jesús sea el único Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. Y es lo que hacen los testigos de Jehová. Por poner uno de tantos ejemplos. Otras maneras de negar al Hijo es negar la eficacia de la obra de Jesucristo en la cruz. Cuando dicen su obra no fue suficiente, por eso es necesario, además de esto otro. Una forma de hacerlo es la enseñanza de un sistema de obras para alcanzar y mantener la salvación. O sea, es creer en Jesucristo más. Numerosas sectas nuevas imaginan que uno tiene que hacerse digno de la salvación realizando buenas obras. Si haces buenas obras, vas a ser salvo. Me encontré con un testigo de Jehová una vez. Y yo conozco de su doctrina. Y le pregunté, ¿por qué vas de puerta en puerta? Y no me dijo, porque Dios lo manda. No me dijo, porque Dios ha dicho, id y predicad. Me dijo, porque si yo no obedezco a Dios en esto, no soy salvo. Hay un libro de ellos que se llama Organizados para Crecer, algo así. Libro verdecito, pequeño. Organizados por la organización del reino, organizados para el reino. Una cosa así se llama, no sé exactamente el nombre, no recuerdo. Yo me lo disparé completo. Donde ellos enseñan que un testigo de Jehová común y corriente, para poder ser salvo, tiene que predicar mínimo 10 horas al mes.
Un testigo anciano tiene que predicar, no recuerdo si eran 12 o 14. A medida que iba escalando en importancia en la jerarquía de ellos, son más horas. Y si no cumples el plan de visitación, quedas excluido. Conocí una señora, ella era cuñada de un tío mío, testigo de Jehová fiel toda su vida, dentro de lo de ellos. La señora, cuando tenía sus 70 y tantos años de edad, a causa de su diabetes, se le empiezan a inflamar sus piernas y ya no podía salir a la calle a tocar puertas. Hermanos, la separaron de la congregación por no cumplir sus horas de trabajo, de publicación, como llaman ellos. Esa es una de las maneras de negar al Hijo. Usted va a la iglesia católica y cuando usted le ha confesado sus pecados al cura y él te manda a rezar todo lo que te manda a rezar, te dice, y te pongo por penitencia si quieres ser salvo, ir y repartir esto a los pobres o hacer esto, aquello y lo otro. Cuidado. Pero en el mundo evangélico de nuestros tiempos, probablemente no le digan si visitas, probablemente no le digan si usted hace esta obra, pero sí le pueden estar diciendo, si no te sometes al apóstol, no eres salvo. Si no compras el vino para tu altar que tienes que tener en tu casa, no eres salvo. Si no compras el pañuelo ungido. ¿Algunos de ustedes han visto la secta esta por televisión de Pare de Sufrir? Cuidado. Y si me quieren demandar, que me demanden, no me importa. Las verdades se dicen. Cuidado, eso es un mercado ahí. Que aceite es ungido por nosotros. Primero, ¿con qué autoridad ungen aceite? Si ya no existe el sacerdocio levítico. Segundo, nosotros vivimos bajo la gracia. Tercero, te garantizo que es aceite comprado en Walmart. Y cuidado, no en algún lugar más barato. Cuidado. Más bien hay que ponerle un nombre. Oye, paren de cobrar. En serio, de veras. Y la Biblia dice que los falsos maestros harán mercadería orando con un vaso de agua. ¿Han visto en la televisión unos brasileños? Si usted quiere la bendición de Dios, ponga un vaso de agua y ponga la mano encima y ore. Y ahora toma ese vaso de agua. Eso es espiritismo. En mi país había un espiritista que daba sus sesiones por la radio, me decía mi abuelo, se llamaba Clavelito. Te mandaba a poner un vaso de agua y poner la mano encima. Y decía, pon tu pensamiento en mí. Y verás que en este momento la fuerza del pensamiento, no sé qué, decía todo un versito. ¿No hay evidencia? Tú lo oías, ¿verdad? Te agarré. Y cuando terminaba, ahora tómate el vaso de agua. Es lo mismo. Mire, a mí, sinceramente, ya sé que me estoy saliendo, pero lo tengo que decir. Si no, reviento. A mí me preocupa grandemente. La gente está viviendo tan engañada en nuestros tiempos. El cristianismo, la mayor parte, está involucionando a las mismas prácticas que los reformadores condenaron en la Edad Media en la Iglesia Católica. Están involucionando a las mismas prácticas católicas. Porque ¿qué diferencia hay entre un cura que agarra el hisopo y a la hora de la misa moja a la gente? ¿Han visto en la misa que... ¿Qué diferencia hay entre eso y un supuesto pastor o un supuesto evangelista o un supuesto apóstol? Agarrar un agua y decir que esa agua está ungida y que usted tiene que comprársela si quiere tener el Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia entre la bendita agua bendita que reza el cura 10 Padres Nuestros y ya es bendita el agua y el agua que te están vendiendo estos sinvergüenzas? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el óleo crismal que te pone el cura en la frente cuando va a ungirte para el bautismo, para la unción de los enfermos o en el miércoles crismal? Y andar ungiendo a la gente, haciéndole cruces en la frente con aceite y vendiendo aceite, aceite consagrado. ¿Quién lo consagró? ¿Y qué autoridad tienes tú para consagrar? ¿Y dónde dice la Biblia de aceite consagrado? Deme un solo ejemplo de Cristo usando aceite para curar gente, o vendiendo aceite, o regalando aceite, o rosas bendecidas. Esto de Pare de Sufrir, me estaba contando una hermana el otro día, que
Sobre el altar que tienes que tener en tu casa tienes que tener rosas de no sé qué color. Pero no puede ser rosas compradas en la tienda, tienen que ser rosas compradas en la iglesia porque son rosas bendecidas. Hermanos, ¿qué le ponen a la Virgen de Guadalupe? ¿Cuál es la flor que le gusta supuestamente a la Virgen de Guadalupe? Rosas blancas. ¿Cuál es la diferencia en que te me vende rosas blancas y que aquel me pide rosas blancas para la Virgen? ¿Ustedes están captando lo que yo estoy diciendo? Es lo mismo. Incluso hasta la misma doctrina de enseñar que uno primero tiene que ser salvo y después recibir al Espíritu Santo es católica romana. La Iglesia Católica Romana enseña que usted tiene que ser salvo, que el pecado original es quitado cuando usted se bautiza y que el Espíritu Santo viene sobre tu vida después, cuando el obispo en la confirmación te impone las manos y te unge con aceite. Es la misma doctrina. No nos dejemos engañar. La Biblia dice, Filipenses 1:13, que habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu de la promesa. San se acabó. Cuando usted creyó en Jesucristo, usted tiene el Espíritu de Dios. ¿Se da cuenta cómo están involucionando? Y altares. ¿Dónde nos manda la Biblia a tener altares a los cristianos? Díganme, ¿dónde? Y a tener que tocar un cuerno ahí cuando va a empezar el culto. Un tarro de chivo. No vale carísimo. Con eso le pueden dar de comer a los pobres. Y nos reímos, pero todas esas cosas pasan. Y hay muchos cegados con esas cosas. Y muchos que cuando oyen un mensaje como este, como me ha pasado a mí, que hemos tenido los comentarios en el YouTube, usted es un extremista, un enemigo de Dios, un blasfemo contra el Espíritu porque se proyecta en contra de la libertad del Espíritu. El Espíritu actúa conforme a lo que Dios en su santidad ha revelado en su palabra. La libertad que tiene un hijo de Dios es para hacer aquello que Dios nos ha mandado a hacer, no para hacer lo que nos da la gana de hacer. Cuidado con los que andan añadiendo cosas para ser salvos. Otra forma común de negar al Hijo es agregar obras humanas al plan de la salvación. Cristo más otras cosas. Para ser salvo tienes que creer en Cristo y bautizarte. Si no te bautizas, no eres salvo. Qué triste cuando la Biblia revela lo contrario. Que el que se bautiza es porque ya fue salvo. Lo que precede al bautismo es la fe. No es al revés. Los que bautizan niños, lo bautizan en la fe de los padres. Con la convicción de que llegada a la adultez, Dios va a producir la fe en ellos para que crean. No, eso es ir contra la revelación bíblica. Te enseñan que uno debe, por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos de la Biblia, otros de nuestros tiempos. Los judaizantes decían que había que creer en Cristo más circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Hay otros que te dicen, debes creer en Cristo y usar un velo en la cabeza a las mujeres. Mire usted qué cosa. Si la mujer no es un velo, no es salva. Lo he visto. En mi pueblo había un grupo así. Debe creer en Cristo más guardar el sábado. Si tú crees en Cristo pero el sábado no lo guardas, no eres salvo. El reino de Dios no consiste días de fiesta, ni lunas nuevas, ni nada de eso, dice la Biblia. Cristo más no comer esto, aquello o lo otro. Si comes sangre, ya no eres salvo. Si comes puerco, la carne de cerdo, ya no eres salvo. Tómese todo alimento, dice el Nuevo Testamento, con acción de gracia. Y que en la acción de gracia todo alimento es santificado.
Cristo más no dejarse poner una transfusión. ¿A qué se le parece? ¿Han oído esto? No, si te pones una transfusión de sangre, pecado mortal. Jehová Dios no te va a resucitar en el día postrero y no vas a entrar a la tierra prometida. Serás aniquilado. A mí me da gracia porque ellos basan todo esto en el texto que dice no comerás sangre del Antiguo Testamento. Y ponen una sentencia de que no eres salvo por esto. Y cuando usted lee el Antiguo Testamento dice que el que incumplían esto, después lavando su ropa a la medianoche era limpio otra vez. Cristo más no dejarse poner una transfusión. Cristo más no usar esta ropa sino aquella otra. Este color de ropa no lo puedes usar. En mi país hay una secta llamada Bando Evangélico de Gedeón. Aquí en Estados Unidos se le conoce como Soldados de la Cruz. Ellos enseñan que el creyente solo debe vestir de blanco y con una cruz azul en el hombro. Que debe guardar el sábado y no puede comer esto, aquello y lo otro. Y la mujer debe usar una cofia en la cabeza. Probablemente, aquí vi uno hace poco, no hace mucho, piden limosnas con un traje que parecen militares. Se parecen al Ejército de Salvación. Andan pidiendo limosna. Fíjense, tenía un miembro de nuestra iglesia, un misionero él, lo queremos mucho. Él vivía al lado de la iglesia misma del Bando Evangélico de León en mi pueblo, al lado. Lo que lo separaba de la casa de él a la iglesia era, ¿qué? Medio metro. Mucha vestidura blanca, para ellos era idolatría usar ropa de colores. Oye, al hermano se le perdieron todos los pollos del patio. No comían puerco, pero él se molestaba, decía, no comen puerco, pero me comen mis pollos, sin pedírmelo. Y lo chistoso es que el hermano, como ellos tienen cámara fotográfica para los reportes de misiones, lo veló de noche y tiene la foto y todo. El hombre clavándose ahí los pollos. Cuidado con los que le añaden. Sin embargo, existen otras maneras más sutiles todavía de negar al Hijo. Muchas sectas al principio intentan convencer al interesado de que su doctrina es correcta, es ortodoxa, mientras por otro lado ocultan su doctrina de la salvación, algo que a menudo hacen los mormones, los testigos de Jehová. Solo cuando uno alcanza cierto nivel descubre los grandes secretos de lo que en verdad es una falsa doctrina. Y concluyo con este texto, 2 Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Entonces, hemos visto que, hemos aprendido que la manera de identificar cuando una iglesia es verdadera es cuando tiene una teología cristocéntrica, centrada en Jesús. Para poder identificar a las falsas, dos preguntas. ¿Quién dicen ellos que es Jesús? Y según su doctrina, ¿qué debe hacer uno para ser salvo? Y al identificar que no ven a Jesús como el enviado de Dios, Dios hecho hombre, Salvador y Redentor, único y suficiente, y la salvación solo en Él, sino que le añaden otras cosas, inmediatamente estamos en presencia ¿de qué? De un falso creyente, de una secta falsa. La semana entrante vamos a hablar sobre la prueba moral. Sobre la prueba moral. Amén. Así que recuerde, estos tres elementos, prueba teológica, prueba moral y prueba social, tienen que estar las tres. Si una falta, no está completo. Porque tiene que haber buena teología, buena moral y buena intención social. Amén. Oramos. Señor, gracias por la oportunidad de estar en tu casa y estudiar tu palabra. Ayúdanos a ser sabios para, llegado el momento oportuno, saber identificar
aquellos que son verdaderos de entre los falsos, para poder saber cómo actuar y conducirnos. Ten misericordia, Señor, de tantos miles que andan tras estas sectas falsas. Tú conoces cuáles hay en nuestra ciudad. Por el amor de Jesucristo, tu Hijo, oramos por ellos para que tu Espíritu Santo abra sus ojos y su entendimiento. Permite que ellos puedan leer tu palabra, Señor, pero que al leerla puedan ver las cosas tal y como han sido reveladas. Por eso te ruego que trabajes en su vida y les conduzcas a iglesias verdaderas. Guárdanos a nosotros del error. En Jesucristo oramos, rogando tu bendición. Ahora llévanos con bien a nuestro hogar, Señor, por Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. De esta manera concluimos. En la noche empezamos una